Ya mismo vamos a darle la bienvenida a un querido amigo, un gran profesional, reconocido realmente por su gran trabajo dentro del ámbito de la neurología, la psiquiatría, la sexología. Me refiero al doctor Enrique de Rosa, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto saludarte. Bienvenido, como siempre, ¿eh? El gusto es mío, Pedro. Gracias por la invitación. Bueno, realmente nos encanta charlar contigo, dialogar y tener así algún intercambio de las inquietudes que surgen dentro del ámbito de la humanidad de estos tiempos, que realmente es bastante compleja, pero bueno, siempre uno trata, viste, de ponerle algún poco de buena onda, de buena energía con alguna de las pildoritas que vos cada tanto nos acercás, y es la verdad que una gran alegría poder estar charlando contigo, ¿no? Vos me Bueno, estás a tus escuchando órdenes. bien. Bueno. ¿Por dónde A empezamos? ver, son tantas las cosas, viste, que a veces uno dice, bueno, vamos a tratar de sintetizar. ¿Cómo estás viendo realmente la reacción, estimado Enrique, que está teniendo la gente hoy por hoy en estos tiempos tan complejos, ese tremendo estrés que estamos teniendo y ya, bueno, como pasa habitualmente llegando a fin de año, parece ser como que la cosa se va tensando un poco más, ¿no? El, el- digamos, transitar con tantos problemas diarios va como causando algún tipo de desfasaje en los seres humanos. ¿Qué es lo que estás notando vos que más llama la atención de la desazón, de la tristeza que se ve en la calle con mucha gente, ¿no? Cuando uno camina, viste que la gente está cada vez más cabizbajo, más tensionada. ¿Cómo podemos hacer para revertir de alguna manera esta situación? En principio es quizás, esta semana me estaban invitando para hacer el cierre de, más o menos con el mismo tema en un programa, Sí. y estábamos hablando con la productora, Ajá. que claro, todos los fines de año uno se plantea el estrés de fin de año y la fiesta, pero Claro. desde que estoy en los medios, y en realidad quizás uno se olvida que nos hemos adaptado a un estado de crisis crónica, Ajá. con lo cual, en realidad, más que pensar en un fenómeno excepcional, yo creo que hay que tener en cuenta que en un estado de malestar a veces, de una vida no, no ligada al placer, sino eventualmente ligada a esa sensación de malestar que se manifiesta de bajo formas diversas, con angustia, con ansiedad, con depresión en algunos, Ujú. con cuestiones psicosomáticas, con necesidad de Claro. escaparse en otros. Pero quizás lo más preocupante, respondiendo a tu pregunta, o lo más, no sé si decir preocupante, lo que uno puede señalar es que nos vamos adaptando a un modo de vida, ¿no? Como si uno dijera, bueno, una persona se adapta al sedentarismo, se adapta a un estilo de vida en el cual no le presta atención a su cuidado físico, en el sentido de que se acostumbra a comer mal o a tener cambios de peso corporal o a tener una serie de dolencias, pero que ya empiezan a formar parte del sujeto. Los psiquiatras nos dedicamos, aunque parezca extraño, a una de las áreas que tienen que ver con los trastornos alimentarios, dentro de los cuales estamos viendo hoy, por ejemplo, yo que trabajo sobre eso, personas que tienen obesidad mórbida. Y esa obesidad mórbida, es decir, es una obesidad que supera muy por encima el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es la relación entre peso y altura, y hay Claro. un valor, el cual. Ujú. Y es muy particular que uno empieza a ver que ya la gente ha incorporado, gente joven en particular, ha incorporado que ese estado de obesidad, que pasa a ser preocupante, que en la juventud, a su vez, en realidad es lo que se ve, pero de una alteración hormonal, de una serie de cuestiones, termina siendo algo ya incorporado, como bueno, como Como esto algo es lo natural, normal. ¿no? Sí. Claro, Ujú. y creo que con lo psicológico está pasando lo mismo. Estamos Ajá. naturalizando un estado no diría de malestar, de no bienestar, ¿no? La salud es un estado de completo, dice la definición, un estado de completo bienestar pleno en todas las áreas, físico, psicológico, emocional y demás. Y en realidad nos hemos acostumbrado en los últimos años de ir perdiendo terreno, ¿no? El cuento de Cortázar, La casa Claro. tomada, que se van Sí, sí. cerrando las habitaciones Ujú.
Y decimos, bueno, pero cada vez podemos vivir en espacios más chiquitos conceptuales y nos vamos acostumbrando a Como vivir. que uno se va achicando, se va reduciendo, producto tal vez de ese desgano, puede ser natural que surge en las personas. Absolutamente, y en algunos casos va Ajá, naturalizando el malestar o va naturalizando la sí, pérdida, ajá. como si uno dijese, la pérdida de derechos, ¿no? La pérdida de, bueno, yo antes podía hacer esto, pero ahora, bueno, tampoco es tan grave. Y esta cuestión, a veces, a lo que voy es, por momentos veo con cierta preocupación que la gente se adapta muy bien, porque Como que va adaptarse hacia es un bueno. conformismo tal vez, ¿no? O sea, se conforma sabiendo que puede obtener mejores resultados, como que se conforma porque no encuentra las herramientas adecuadas para seguir avanzando o desarrollando, o no se anima. O quizás ya entró en un estado que mal traducido se llamó de desesperanza aprendida, pero Ajá, el experimento se llamó indefensión aprendida. Cuando el animal de laboratorio, que de eso se trata la experiencia, empieza a entender que ya no va a tener salida, empieza a sí. creer que esa salida no es posible y de alguna manera no lo vive con angustia. Ujú. Esa pérdida de la angustia debiera preocuparnos. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a pelear contra Claro. Ujú. la angustia, la A lucharla, ansiedad. digamos, buscarle la vuelta a la salida como Y para en mejorar la realidad la situación. angustia y la ansiedad pueden ser una muy buena señal Ujú. de un estado de malestar que hay que corregir. Es decir, nosotros todos sabemos que si el motor de un auto, de un vehículo, de lo que fuera, empieza a echar humo o algo, sabemos que algo anda mal y paramos. Sobre nosotros no hacemos eso. Sobre nosotros creemos que, bueno, no, vamos, apretemos un poquito más y vamos. Hasta que buscamos un descanso, un fin de semana largo, que nos dé un respiro, pero seguimos en lugar de parar la máquina y decir, a ver, ¿qué es lo que está Sí. pasando? ¿Qué es Ujú. lo que yo quería de mi Ujú. vida? Ver Y cómo para eso, recompone uno la situación, ¿no? O sea, claro, y este fin eso de no año, acontece por lo que vos me estás comentando, como que se ha dejado de lado ese análisis, esa reflexión que tendríamos que tener para ver cómo mejoramos las situaciones que se nos van dando, ¿no? sí, en realidad prestarse atención a uno mismo, prestarle atención al cuerpo, por ejemplo, Ajá. particularmente. Hay muchos síntomas, y a esto Ujú, iba, mucha gente consulta por cuestiones de índole psicosomático. La obesidad es una de ellas, ujú. y, y no le presta atención, no le presta la lectura que corresponde, no le presta atención, es decir, quizás le presta más atención a su auto, pero a su vehículo, a cosas materiales, Ujú. pero no le presta atención a eso diciendo, bueno, no, tampoco es tan grave. Esa naturalización, a mí hace muchos años una persona en una conferencia que estábamos dando sobre trauma en el exterior me dice, claro, pero y estábamos haciendo bromas. Obviamente siendo yo argentino, Sí. obviamente creo que era Eras alrededor del 2000 el por ahí. objetivo principal, ¿no? Claro, claro, éramos los argentinos éramos los expertos en trauma, me De dice, todo, claro. y casi como que me dijo, pero ¿y usted de qué se ríe? ¿Por qué está tan dicharachero? Y digo, Sí. en principio me cayó mal y después dije, no, tiene razón. En Ajá. algún punto el humor es bueno y en algún punto es una forma de tapar cosas que no debieran ser tapadas. Tapamos los argentinos esa disconformidad, esa bronca que hay, la vamos encerrando. Evidentemente algo de eso pasa porque en algún momento surge y salta la tensión, ¿no? Lo vemos en la vía pública con el avance y la gran cantidad de discusiones que hay, ¿no? Por pavadas, por tonterías. Eso tal vez es producto de esa tensión encerrada, encubierta que tiene la sociedad hoy por hoy, que bueno, en algún momento tiene que descargarla y por eso se producen algunos de los grandes y las cantidades de hechos de violencia que vemos habitualmente en la vía pública? Ciertamente, Pedro, y perfectamente descrito. E imaginemos para que la gente que nos ve y nos escucha, Ajá, vos y yo en este momento tuviésemos un desacuerdo y en lugar de decir, para, yo dije esto, no dije esto otro, claro, e inmediatamente lo abordamos, nos hacemos cargo del desacuerdo tal y lo cual, claro. superamos. Ujú. Y lo superamos. Pero el tema es que viene Au- la violencia, ¿viste? Lo que uno ve Ahora, es la ahora, ahora, tremenda ahora violencia que hay, voy ¿no? a eso, voy a eso. Sí. Ahora, imagínate que yo en lugar de decir, che, no, Pedro, quise decir esta cosa. Ujú. No, pero no me interrumpas. Empiezo a gritar así. Vos decís, ¿qué pasó? Hay como un Eh, eh, desenfreno, ¿no? Que esa violencia de golpe que surge que a uno lo deja claro, atónito, ¿no? y Mm, aparte, evidentemente yo vengo trayendo alguna cosa de antes. claro. Es decir, el gran problema es que en lugar de canalizar, de racionalizar, de volver consciente ese malestar y darle una salida más armada, racional, contengo, y cuando ya no puedo contener más, exploto. ¿Qué Ujú. estamos viendo?
efectivamente, lo que vemos en el área forense, el área donde más trabajo yo, es el tema de la violencia. La violencia se ha transformado, la violencia hoy, hace ya muchos años, lo consideramos un emergente del malestar psíquico de las personas, Ajá, y vos lo ves desde violencia doméstica, desde violencia en la vía claro. Sí, pública, sí. desde violencia en las relaciones interpersonales. Es decir, la gente en Ahí lugar de decir, está, mira, me claro. parece que yo no Sí. estoy de acuerdo, se pelea. Sí. Y eso es gravísimo. Porque antes se veía cada tanto, viste, alguna discusión en la calle entre las parejas, entre la gente. Hoy es permanente eso, ¿no? Y la prueba está la gran cantidad de mujeres que son agredidas, la cantidad de muertes, como ha crecido, producto justamente de esa violencia a la cual estamos haciendo referencia, ¿no? Mira, pero ayer pues, yo te comentaba que un tema de señal no estaba en el Delta, en realidad estaba en una zona de donde no tengo señal y Ajá. demás. Volvía por la Panamericana ayer y había un Mercedes y una camioneta jugándose picadas, pero entre medio tirándose contra autos. Qué Y bárbaro. bueno, por un lado es la alienación del sujeto que vive dentro de su cabina, pero por el Ujú, otro lado está descargando un nivel de violencia. Bueno, una de las áreas claro. donde se ve la violencia Ujú. es en la vía pública. Sí, Vos ves totalmente, claro. constantemente que alguien traslada ese yo trasladado, que es el vehículo, en Totalmente. que Sí, sí. lo amplifica porque Ujú. tiene una camioneta o tiene un vehículo grande, y agrede al otro con total impunidad, en el cual, y vos fíjate algo que nosotros no notamos, en realidad es una tentativa de homicidio. Claro. Y sí. Es decir, es tan grave como una tentativa de homicidio. Sin embargo, Ujú. hemos naturalizado eso. Y de hecho hay homicidios, hay cantidad de muertes Producto de esa que seguimos ineptitud, llamando ¿no? Claro. accidentología vial, y Accidentología. son sujetos que han perdido el centro. Ujú. Ahora, ¿cómo podemos hacer para de alguna manera intentar controlar eso? Porque tenemos organismos y autoridades que no están presentes justamente en situaciones de estas características para tratar de poner un control, un límite. ¿Qué está pasando también? Hay una permisividad de parte de ciertas autoridades que no controlan adecuadamente o no dan los lineamientos para empezar a prolijar esta situación, porque si tenés un Estado ausente, eh, eh, alguien que tiene responsabilidad de ir emprolijando esta situación y no lo hace, ¿qué responsabilidad tiene el Estado y los organismos y los funcionarios que realmente van detrás de los acontecimientos? Porque lo vemos en infinidad de situaciones que se viven hoy por hoy en esta Argentina, digamos que está bastante descontrolada, ¿no? Mira, en el área forense yo trabajo, y voy a terminar la frase porque si no, no se va a entender, Sí, pero yo a ver. trabajo mucho en el tema abuso sexual infantil. Ajá, Ahora, uno nunca espera que esos padres abusadores, o ni se pregunta si sí. esos padres abusadores quieren a sus hijos. Nosotros somos hijos de padres abusadores. Es decir, ya no somos miembros de una familia disfuncional. Vivimos en una sociedad anómica en la cual los poderes cambian los partidos y esto y el otro, pero en definitiva nadie se ocupa de nosotros. Somos huérfanos, pero aparte de padres que de alguna manera abusan de nosotros. Quizás lo que tenemos que recuperar es nosotros el poder, volviéndonos adultos. ¿Qué hace uno con una víctima del trauma infantil? O sea, el trauma está hecho, y lo que trata es que esa persona reconstruya resilientemente, es decir, con las capacidades que le quedan, su propia vida. ¿Qué es lo Ujú. que tendríamos que hacer nosotros como sociedad y qué es lo que tendría que hacer cada persona y tiene que hacer cada persona? Empezar a darse cuenta que es un huérfano, que tiene que crecer, que no puede escudarse por detrás de esa cuestión de, bueno, pero mis papás no me quisieron, o el Estado es perverso, o los políticos son corruptos, o lo que fuera, para empezar a hacerse cargo y darse cuenta que su salud mental, su salud física, su salud espiritual, existencial, es su carga, es su responsabilidad, y que nadie se va a hacer cargo. Ajá. Luego de ello, seguramente va a encontrar pares que sí lo quieren, que es lo que en definitiva pasa. Pero el principio es que nosotros nos hagamos cargo de nuestro bienestar. O sea, esto que vos planteás, evidentemente se da y se nota realmente en varias de nuestras generaciones y las antecesoras que no han tenido un lineamiento adecuado de protección, tal vez, o formar ese caparazón que proteja a la familia. Está bien de que uno entiende que las nuevas tecnologías, y vos fíjate que hoy justamente coincidimos con el Día Mundial de la Informática, han logrado un avance y de alguna manera darle otro tipo de herramientas a las nuevas generaciones.
¿Esto ha jugado en contra de lo que es el ámbito de contención familiar, querido Enrique? Porque uno nota justamente en parte esto que vos decís, los desfasajes que se vienen dando no solamente dentro del ámbito social y familiar también, sino dentro de lo que es las relaciones entre las personas, ¿no? Entre los propios familiares, padres, hijos, abuelos, nietos, o sea, este desfasaje que hay que es bastante llamativo, ¿no? Claro, pero acá volvemos a lo anterior, que de alguna manera yo pensaba mientras vos decías unas citas de Platón o de los socráticos y de los Sí. budistas al mismo tiempo, en que la espada no es de buena ni mala. El criterio de bondad o el criterio de bien o de bueno consiste si un cuchillo corta. Ahora, ese mismo Ujú. cuchillo puede servir para hacer un bisturí, salvar una vida o puede asesinar a una persona. Cuando uno entiende que de alguna manera ese instrumento, informática, lo que sea, puede ser usado tanto para el bien como para el mal, que es un instrumento poderosísimo y de hecho se utiliza para el mal. Todos los delitos, igual la Sí. gente escucha hablar de grooming, pero en realidad hay pornografía infantil. La pornografía infantil es abuso sexual infantil filmado. Constantemente estamos descubriendo redes de esto, las redes pedófilas, todo eso pasa por Internet. Ahora, al mismo tiempo, por Internet pasa información, la capacidad única en la historia de la humanidad de enterarse qué es lo que pasa. Esto que estamos y asumimos como totalmente normal, vos y yo en Ajá. este momento, comunicarnos, que Sí. cantidad de gente, vos antes o todos los que estábamos en los medios necesitábamos que un canal se dignara a darnos un espacio y conseguir los Tal cual, auspiciantes exacto. y hoy podemos hacerlo. Entonces, quiero decir, el mismo instrumento que tiene un lado perverso Ujú. puede tener, no tiene connotación moral, excepto si uno se la da. Entonces vuelve a ser uno el que tiene que dar esa connotación moral. Las familias hoy saben que si tienen hijos, tienen que hacerse cargo de esos hijos, van a estar en gran parte interceptados por cantidad de información y cantidad de sujetos Así que es. Ujú. con intencionalidad maliciosa van a buscar captar a sus hijos. Entonces, Ujú. bueno, tienen que ocuparse de eso. Claro. Ha pasado tal vez que las generaciones de los 50, 60 no han comprendido esta necesidad de ocuparse y de integrarse a lo que es la discusión o la posibilidad de compartir con sus hijos cierto tipo de información. Ha habido un descuido tal vez desde ese punto de vista de parte de nosotros los papás que a veces no supimos contener en determinado momento o oportunidad a nuestros hijos de acuerdo a las necesidades y a las mismas presiones que ellos van teniendo por este cambio permanente que genera justamente el avance de la tecnología dentro de la humanidad, Enrique. En gran parte, escuchándote, yo pensaba, quizás lo que nos ha pasado a todos es que en esta historicidad conflictiva, en particular, nosotros mismos no hemos logrado alcanzar a crecer, entonces seguíamos Ujú. resolviendo nuestros propios problemas y al mismo tiempo que nuestros hijos crecían. Y, a ver, por eso digo, no es demonizar a los padres, del cual yo soy padre de tres hijos, Ujú. eh, uno ha hecho lo que ha podido en muchos casos. Claro. Obviamente hay sujetos que no lo han hecho. Ujú. Pero en realidad el gran tema es que el no darse cuenta en qué momento uno ha vivido, qué le ha pasado a uno mismo y demás, ha hecho que mucha gente siga trasladando su propia conflictividad psicológica Ajá. sin poder abordarla de los hijos. Y en realidad hay un fenómeno que se llama disociación operativa y es, Disociación operativa. Qué frase, ¿qué qué quiere palabra. A decir ver. eso? Sí. Que yo no necesito tener resueltos todos los problemas de mi vida para poder ocuparme de esto. Es Ujú. decir, los psiquiatras somos prueba elocuente de eso. Si nosotros tuviésemos que estar sanos para atender, no podríamos hacerlo. Ahora, fuera de la broma, es Sí, sí. decir, obviamente uno ha trabajado sobre sí mismo, pero obviamente el camino de autodescubrimiento, de trabajo sobre sí mismo va a continuar hasta el día de la muerte. Ujú. Uno, por el otro lado, en el caso de los profesionales, trabajamos con pacientes y por el otro lado tenemos hijos y demás, en los cuales también delegamos, pero dejando de lado nuestra problemática. Ahora, cuando uno hace una misma olla en la que mezcla sus problemas con los de sus clientes, sus escuchas, su audiencia, sus hijos y demás, termina teniendo esos caldos en los que no se entiende nada y tiene que poder disociar. Es decir, lo que te pasa a vos en un medio
Obviamente te puede llamar una persona agresiva y no por eso le contestás agresivamente, aunque si lo ves en la calle sí, pero de golpe lo que haces es la disociación operativa, se debe decir, bueno, yo soy un conductor, soy un hombre de medios, separo eso y actúo de esta manera. Ujú. Si los padres pudiesen entender que no necesitan estar en una condición de perfección, pero sí para hacer lo mejor que pueden sobre sus hijos y que tienen una responsabilidad moral y que las responsabilidades morales tienen un costo implícito muy importante, de lo cual podríamos hablar después, hacerse cargo de esa trascendencia existencial y moral que tiene la vida. Viste que a veces se compara el hecho de ser padres, algunos dicen para evitar ponerle límites o hacerse cargo de las situaciones reales y ser compinche amigo. Eso ejerce una función de descolocar justamente la autoridad materno o paterno con los chicos, o sea, tiene algún tipo de influencia, porque algunos colegas tuyos, algunos psicólogos dicen, bueno, lo que pasa que en estos tiempos los padres quieren ser amigos y no papás de los chicos. Y ahí es donde se genera una gran confusión y se genera también esa permisividad de dejar que ellos hagan las cosas sin ponerle freno a algún tipo de situaciones que saben que no son las adecuadas y terminan perjudicándolos en vez de favorecerlos. Es que sin duda, ahí en las etapas del crecimiento psicológico, hay un autor llamado Erickson, obviamente ya fallecido, que Ajá, hablaba dice que uno tiene que superar ciertos conflictos, ciertos dilemas frente a los cuales luego va a poder avanzar al siguiente. ajá, La etapa aproximadamente entre los 11 y los 13 años hay una etapa que se llama de identificación o de confusión de roles. ¿Qué ajá, significa esto? Es lo que vos decías. Si uno no tiene en claro en qué momento pasa a ser joven, en qué momento pasa a ser joven adulto, en qué momento pasa a ser padre o madre, en qué momento pasa a ser la función que desempeña y ratifica ese rol, y ese rol a su vez no es rígido, yo no soy psiquiatra o médico las 24 horas del día y mucho menos con mis hijos, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, ajá, uno, evidentemente, si no tiene eso en claro, entra en un estado de confusión de roles y puede imaginar que la mejor forma de ejercer la paternidad, por paternidad entendemos todo el concepto, ¿no? Madre, padre, la paternidad es ser ese amigo. Y en realidad eso confunde mucho a los hijos, porque el padre o la madre tienen que ser padre o madre, y no solamente por los límites, claro. sino por ser la persona que los va a apoyar y no que les va a trasladar tampoco sus conflictos, sino hoy escuchas mucho, atiendo a veces adolescentes, en que están muy al tanto de la vida amorosa y afectiva de sus padres o madres Ajá, separados y demás, sí, y preocupados. Y en realidad los hijos no tienen que estar preocupados por eso. Tienen que estar metidos 100% en su temática, ajá. o los problemas económicos de la familia, o los que fueran. Y la no confusión de roles es tratar de a los hijos de... Una cosa es ser alguien que los ama. Ahora uno no tiene por qué amar en función de pares porque no es un par. Claro. El tema es no involucrarlos en los conflictos personales de las parejas también, porque muchos lo toman como, viste, un cetro, un trofeo, y ahí es donde dicen algunos también especialistas en la materia que generan un mayor conflicto y una mayor distorsión, generando mayores problemáticas, ¿no? Dentro del ámbito familiar. Y sí, es la famosa frase de uno de mis hijos con el cual a veces nos confundimos alguna ropa justamente en trabajo de campo. Sí, Hacíamos la broma, esa famosa, nos confunden como hermanos. No, nadie claro, te ahí confunde está. con hermano, con Claro, tu propio hijo. exacto. Si te sentís vos bien y querés imaginar que estás joven, pero de todas maneras no te confunden. Quiero decir, uno tiene que tener los patitos alineados, Tal cual, ahí está. si no Exacto. traslada el coproblema. Así es. Enrique, gracias como siempre por tu gentileza. Hablamos en cualquier momento y ampliamos una gran cantidad de temas que nos preguntan aquí los oyentes y televidentes. Te imaginarás que empiezan a surgir un montón de inquietudes y de preguntas. Pero bueno, lo vamos a tocar en otro momento. Así que bueno, te convoco cualquier otro día y seguimos avanzando en el tema. ¿Te Con parece? todo gusto, un saludo y que tengas Igualmente. muy buen programa. Y que ande genial también, pasarlo lindo, gracias, muy Chao, hasta gentil como luego. siempre. Bueno, el doctor Enrique de Rosa, un especialista, ustedes saben, en neurología, psiquiatra, sexólogo, un conocedor realmente de la problemática real diaria que acontece justamente en estos tiempos, dialogando con nosotros aquí, como siempre, en Galáctica Internacional. Galáctica
Lo que vos esperabas para acompañar tu vida.